Buenas noches con todos. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, Magister. Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Lo que nos corresponde el día de hoy es desarrollar lo que es estados financieros auditados. Vamos a compartir el material. ¿Se puede visualizar? Sí, Magíster. Sí, Magister. Bien, gracias. Bien. Lo primero que vamos a explicar es justamente lo que corresponde al marco teórico. Existe un reglamento para la presentación de información financiera auditada directamente a la CONACEP. ¿Qué es CONACEP? ¿Alguien sabe qué significa CONACEP? ¿Es algo referido con la bolsa de valores, Magíster? Sí. Antiguamente había justamente esta institución del Estado que era la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, que en sí tenía que ver directamente con la bolsa de valores. Existía un reglamento donde indicaba que a algunas empresas les correspondía presentar estados financieros auditados. Estos estados financieros auditados necesariamente tenían que considerarse años cerrados, significa un periodo contable. Quienes entregaban información directamente a CONACEP, las entidades que en sí se encargaban de cotizar acciones en la bolsa de valores, que presentaban, como dice su nombre, estados financieros auditados a la CONACEP. A ver, por favor, esos micros, esos audios. Bien. Luego de ello, se eliminó la reglamentación que era dirigida directamente a la CONACEP y apareció otra a partir del 25 de junio del 2011, donde se publica la ley número 29720, donde ya considera directamente ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales. Esta ley aparece en junio del 2011, publicada, pero que resulta que recién fue reglamentada a partir del 2 de mayo del 2012. Pero en este caso ya mediante una resolución emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores, la número 11 en sí del año 2012. Que significa que a partir de esa fecha ya no había que presentar estados financieros auditados a la CONACEP, sino presentar estados financieros auditados a la Superintendencia del Mercado de Valores. Pero no correspondía directamente ya a empresas que cotizaban en la bolsa de valores, sino directamente a los que cuyos ingresos anuales o activos totales iguales o mayores a 3,000 UITs, les correspondía ya presentar estados financieros auditados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. ¿Qué tenían que presentar? Los estados que se nombran estado de situación financiera, el estado de resultados por naturaleza, el estado de resultados integral por función, el estado de cambios en el el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y por consiguiente y principalmente el dictamen de la sociedad auditora. No solicitaba lo que era el informe, sino directamente el dictamen emitido por la sociedad auditora que se encargaba de auditar estos estados financieros o en su caso el dictamen emitido por el auditor independiente.
¿Cuáles eran los complementos o qué específicamente correspondía según norma? Primero, para ese año, a partir del año 2012 hacia adelante, muchas empresas ya presentaban estos estados financieros auditados, pero que resulta que necesariamente tenían que ser auditados una vez terminado lo que es el periodo contable. ¿A qué me refiero? Recuerden ustedes que en el mes de marzo, abril, eso se presenta la declaración anual del impuesto a la renta. En ese momento se supone que ya los estados financieros tienen que haber estado cerrados con relación al año anterior. Significa que a partir de ese momento recién se puede solicitar a las sociedades auditoras o auditores independientes que auditen los estados financieros correspondientes al año anterior. La pregunta es, ¿qué tipo de auditoría realizan? Directamente la auditoría de lo que es estados financieros, auditoría financiera. ¿Qué es lo que me dice? Que el cálculo del importe total de ingresos anuales se realizará con la información existente al 31 de diciembre de cada año. ¿A qué me refiero? Que estamos año 2023 y quiero saber si es que me ha correspondido presentar estados financieros auditados, entonces tengo que verificar la declaración del año anterior, año 2022. La UIT aplicable, porque recuerden que son 3.000 UITs, será la vigente al 1 de enero del año siguiente del cierre del respectivo ejercicio. Si yo voy a verificar la información del año 2022, por consiguiente tengo que basarme en la UIT que corresponde a este año. Significa 4.950 multiplicado por 3.000 UITs. Ese importe es el que yo debo corroborar con los ingresos anuales del año 2022. Si en caso supera el límite establecido, automáticamente me corresponde presentar estados financieros auditados. Y antes de ello, necesariamente, antes de presentar, tenemos que haber pasado por un proceso de auditoría. Porque en sí, lo que le interesa a la Superintendencia del Mercado de Valores es justamente el dictamen. En el caso de que las entidades presenten estados financieros en moneda distinta al sol, solamente se hace a solicitud y aceptación de la Superintendencia del Mercado de Valores, porque recuerden ustedes que toda la información presentada aquí en el Perú tiene que ser en moneda nacional, soles. En el caso de que sea presentada en dólares y que sea permitido por la superintendencia, necesariamente hay que verificar el tipo de cambio. Si nosotros sabemos que tenemos que registrar operaciones de repente el día viernes, que por X motivos es feriado, entonces tenemos que considerar el tipo de cambio del día anterior. ¿Cuáles son las condiciones para la presentación? Primero, debe emitirse en los formatos establecidos que se encuentran en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores. Significa que antes de presentarlos, antes de emitir, tenemos que llenar los formatos que hay que descargarlos directamente de la página web de la SMV. Dentro de esa información, consignar el nombre y matrícula del responsable de los estados financieros y a la vez de la sociedad auditora. Recuerden ustedes que estas sociedades auditoras necesariamente tienen que estar reconocidas dentro del colegio profesional. Se debe acceder al aplicativo de envíos a través de la clave SOL. Antes se hacía directamente a través del portal de la Superintendencia del Mercado de Valores. Ahora se hace directamente a través de la clave SOL. La información se considera recepcionada cuando la entidad emita un cargo electrónico con firma digital donde se consigna la fecha y hora de recepción. De lo contrario, a pesar de haber enviado y no tengo respuesta de ello, significa que la Administración Tributaria no envió la información a la Superintendencia del Mercado de Valores. Es por ello que no hay respuesta. Entonces, de preferencia, lo que hay que hacer es volver a enviar dicha información, porque
la SMV, la Superintendencia del Mercado de Valores, necesariamente tiene que enviar un correo de recepción. ¿Cuáles eran los plazos de envío? Antiguamente se presentaba solo en un mes, significa del 1 de enero al 30 de junio, que resulta que a partir del año 2012 hacia adelante ya se permiten dos fechas. Una, que se presente hasta el mes de marzo. En ese caso, si es que tengo los estados financieros auditados al mes de marzo y puedo presentar la información, me permite, me acepta. La otra fecha es justamente hasta el 30 de junio, que es el siguiente bloque. Pero que resulta que si yo presento la información, los estados financieros auditados, para el mes de junio ya tenemos que presentar una memoria anual junto con estos estados financieros. ¿Qué es una memoria? ¿Qué es una memoria anual? Son informes, Magister, ¿Sí? ¿Qué más? informe de actividades que se han llevado a cabo durante el año dentro de una empresa. Sí, exactamente es un documento donde redacta en sí la historia de toda la empresa. O Porque también detalles económicos, mis financieros. exactamente, económicas y financieras, pero en las primeras hojas necesariamente se tiene que colocar la historia. Año de creación de la empresa, quiénes la crearon, quiénes son los socios fundadores, si es que hubo o no hubo aumento de capital, si es que hubo lo que es de repente pago de dividendos, ampliación de facultades, préstamos bancarios, leasing, etcétera. Esa es la información que se tiene que colocar al principio. Luego de ello, tenemos que colocar todas las operaciones que ha realizado en la empresa, tanto económicos como financieros, de repente venta de acciones, compra de acciones, documentos, certificados, entre otros. Como parte intermedia, la colocación de los estados financieros y cada estado financiero, por consiguiente, con sus notas a los estados financieros. Todos los años, la primera parte, la historia de la empresa siempre se va a repetir. Lo que no se repite en este caso es los estados financieros porque eso varía cada año. Entonces, la norma me decía, si es que tú presentabas los estados financieros auditados a marzo, simplemente presentabas ello, estados financieros. Pero si ya te pasabas hasta el mes de junio, donde es la otra fecha, ya tendrías que adicionar una memoria anual. Por otro lado, me indica que tiene que ser mediante cronograma establecido por la SMV de acuerdo al número de RUF y haciendo la aclaración que solamente es de carácter informativo. No significa que tengamos que pagar algo. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento? Si dicha información es presentada dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento de presentación. Aclarando la parte donde dice que tenemos para presentar estos estados financieros hasta junio, hasta el 30 de junio. Si deseamos, lo podemos hacer en marzo, si deseamos, lo podemos hacer en junio. Hasta ahí no implica sanción. Pero, ¿qué pasa si al 30 de junio, al 1 de julio, nosotros no hemos presentado la información de estados financieros a pesar que nos corresponde? Ahí es donde aplica justamente la primera sanción. Si dicha información es presentada dentro del mes siguiente, significa que si se vence en junio y yo lo presento en julio, me dice que aplica una sanción no menor de 1 ni mayor de 6 UITs. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de ingresos que maneja la empresa.
¿Cuál es el otro? En caso de presentar dicha información en un plazo mayor al señalado, significa que si el vencimiento es en junio y lo presento en agosto, entonces ahí aplica la siguiente sanción. Me dice no menor de 6 ni mayor de 25 OITs. Entonces, la sanción se aplica directamente de acuerdo al tiempo en que se presentan los estados financieros auditados después de fecha. Acá hay un punto importante. Presentación de la información para los ejercicios 2012, 13 y siguientes. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que a mitad de año varió la norma en el año 2012, en mayo 2012. Entonces, ¿qué pasaba para las empresas que ya les correspondía presentar? Lo primero me dice, para el año 2012, las entidades cuyos ingresos o activos totales que al cierre del ejercicio 2012 superen 30.000 UITs, ¿por qué se indicaba la norma? Si es que tú superabas 30.000 UITs en ingresos anuales, te correspondía presentar los estados financieros auditados, que en sí vienen a ser más que todo las empresas que cotizaban en la bolsa de valores. Me dice que tengo que mostrar información comparativa con el año 2011. Miren, ese es para ese mismo año en que cambió la norma. Si para el año 2012 supero los ingresos en 30.000 UITs, tengo que mostrar estados financieros comparativos, significa 2012 y 2011. ¿Qué pasaba a partir del año 2013 hacia adelante? Las sociedades cuyos ingresos o activos totales que al ejercicio del año 2013 sean iguales o mayores a 3.000 UITs, es justamente la nueva modificación. Y que no hayan presentado su información anteriormente, mostrando información comparativa con el año 2012. Recuerden ustedes que en el primer caso, en el año 2012, donde tenemos que presentar información comparativa con el año 2011, significa que esta empresa ya ha presentado estados financieros auditados en los años anteriores. Entonces, al momento de hacer la comparación, se va a presentar comparativo con estados financieros auditados. ¿Qué va a pasar para el año 2013, donde ya la norma varía, donde me dice que todos los que superen 3.000 UITs tienen que presentar estados financieros auditados? ¿También me corresponde presentar el comparativo del año 2012? Sí, pero con la única diferencia que antes de esta norma, las empresas que están presentando estados financieros auditados en el año anterior no han sido auditados porque simplemente no les correspondía, porque la norma no exigía. Entonces, para el año 2013, estados financieros auditados y al momento de presentar el comparativo, necesariamente el año 2012 no correspondía a estados financieros auditados. ¿Se permitía? Sí, porque antes de ello la norma no les exigía. A comparación del primer caso, que si yo ya sabía que tenía que presentar estados financieros auditados, los años anteriores también correspondía lo mismo. Hay una NIC donde justamente se basa cuando hay que presentar estados financieros auditados. La norma internacional de información financiera, la número 10, que indica estados financieros consolidados. ¿Qué es lo que me dice esta NIF? Que establece los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, significa de un grupo económico, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Me dice, requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, presente estados financieros consolidados, significa de todo el grupo. Define el principio de control y establece el control como base de la consolidación.
establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha información. Entonces, cuando se trata de grupos económicos, donde recuerden ustedes que son varias empresas, necesariamente ellos están obligados a presentar estados financieros auditados, porque sumando los ingresos de todo el grupo en general, supera el límite de 3.000 UITs. Establece los requerimientos contables para la preparación de estados financieros consolidados. Y por último, define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, Magister. Bien. Recordarles que ahora las empresas que superan lo que es 3.000 UITs, porque esta norma se sigue dando, ya deben tener estados financieros de años anteriores. Entonces, siempre recuerden que hay que descargar formatos especiales que manda la Superintendencia del Mercado de Valores. Estos formatos, en algunos casos, tienen una estructura distinta a la que nosotros conocemos al momento de llenar estados financieros, pero que al fin y al cabo la información que se presenta es con relación a lo mismo, simplemente que le cambian de nombre. Siempre va a aparecer otro nombre que de repente puede ser ganancias por acción, de repente pérdida por enajenación, o sea, quizás algunos nombres desconocidos, pero que revisando detenidamente corresponde a la información que nosotros tenemos en los estados financieros. Ojo, que estos documentos, estos informes contables o estados financieros no implica que se tenga que pagar algún tributo, solamente es de carácter informativo, nada más. Profesora, buenas noches. Una pregunta. Sí, te escucho. Hay empresas que pueden pasar de 3.000 UITs anuales y que no cotizan en la bolsa de valores. Sí, hay empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Por eso se dice que antiguamente solo los que cotizaban eran los que presentaban, pero ahora no. Ahora indistintamente si es que cotizan o no cotizan en la bolsa de valores, si es que superan 3.000 UITs, necesariamente les corresponde presentar estados financieros auditados. Hay muchas empresas que actualmente superan el límite. Por ejemplo, 3.000 UITs, calculando según la UIT de este año, son 14 millones. ¿Quiénes superan? Mayormente las entidades, por ejemplo, las grandes empresas, las estaciones de servicio, los grifos, por ejemplo, Totus, Ripley, Saga, etcétera. O sea, empresas grandes que sí, por su nivel de ventas que tienen, necesariamente ya les corresponde presentar. Entonces, en algunos casos, antes a veces de finalizar el año, ya algunos lo que hacen es solicitar auditorías preventivas. ¿Para qué? Para que ya más o menos estén viendo si es que tiene o no tiene algún error. Porque recuerden que ya estamos finalizando, hay algunos que hacen el cierre a mitad de año. Entonces, por consiguiente, ya saben si es que tienen algún problema o alguna contingencia con relación a los estados financieros. ¿Por qué se hacen las preventivas? Para que al final del año o de repente al siguiente año, en los primeros meses, ya la auditoría no demore tanto y tengamos que presentar a la brevedad los estados financieros auditados. ¿Sí, Jesús? Gracias, profesor. Ok. Magister, Te escucho, Wilmer. buenas noches. Una consulta. Las empresas que superan los 3.000 UITs de venta, ¿están obligados o no a cotizar en la bolsa de valores? ¿O es voluntariamente eso? No, no están obligados, eso es voluntario.
¿A qué le llaman cotizar en la bolsa de valores? Que las empresas vayan y, por ejemplo, compren acciones de otras empresas. Entonces, si las empresas compran acciones de otras empresas, necesariamente ya recuerden que las acciones tienen un valor nominal y esas empresas, perdón, y esas acciones ya entran a lo que es bolsa de valores, porque así es como se maneja. Entonces, a eso se llama lo que es cotización de bolsa de valores. Pero no es obligatorio que las empresas que superen 3.000 UITs tengan que cotizar en la bolsa de valores. Eso ya es a decisión propia. Gracias, Magister. ¿Alguna otra pregunta? Lo que les estaba indicando era, ya estamos finalizando el año, entonces hay algunas empresas que ya saben la cantidad de ingresos que manejan y por consiguiente ya lo que hacen es solicitar, vuelvo a repetir, las auditorías preventivas, de repente a 6 meses. Entonces, a 6 meses yo puedo verificar estados financieros porque recuerden que hay empresas que emiten estados financieros a mitad de año. Entonces, si yo ya tengo estados financieros emitidos a mitad de año, yo ya puedo auditar ellos. ¿Y qué hago? Con eso lo que hago es agilitar el trabajo. ¿Para qué? Para que al siguiente año simplemente me quede por auditar los 6 meses restantes. Pero ojo, en esta auditoría preventiva solamente emiten un informe. Una vez que se audite los 6 meses restantes, siempre y cuando sea la misma empresa auditora, entonces ya lo que puede hacer es emitir un dictamen general dando su opinión de cómo está la situación de la empresa. Entonces, el dictamen ya es justamente donde se dan las correcciones, donde ya se supone que se tiene que indicar por opinión del auditor que se han encontrado inconsistencias, las cuales han sido corregidas en su oportunidad. Porque para la Superintendencia del Mercado de Valores lo que en sí le importa es el dictamen de auditoría. Magíster, buenas noches. Buenas noches, José. Magíster, una consulta. En caso, por decir, si la empresa publica los... José, se cortó. José, ¿me escuchas? Sí, Magíster. ¿Me escucha ahora, Magíster? Sí, ahora sí. ¿Qué pasa, Magíster, si en caso la empresa publica sus estados financieros en la Superintendencia del Mercado y Valores, estados financieros maquillados? ¿La multa es solo multa o puede llegar a lo que es penal también? Puede llegar a lo que es penal, porque ya se considera en este caso fraude. Recuerda que hay una NIA donde se considera justamente el fraude. Si el auditor que está revisando la información encuentra indicios de fraude, necesariamente lo tiene que comunicar. Significa que esos estados financieros ni siquiera pueden ser entregados a la superintendencia. ¿Por qué? Porque justamente el auditor lo que hizo ya es denunciar de que esos estados financieros o esa empresa ha cometido fraude. Ok, José. Con relación a lo que pregunta su compañero, otro punto adicional es que una vez que se presenta estados financieros auditados a la CONACEP o en este caso a la Superintendencia del Mercado de Valores, esos estados financieros son publicados directamente por la Superintendencia del Mercado de Valores en una página especial donde si un usuario, una persona quiere ver de repente información de una determinada empresa donde ha presentado estados financieros auditados, los puede descargar, porque recuerden que ya es para vista de todos. Es por eso que algunas empresas presentan las memorias anuales.
Y lo que se descarga en sí es la memoria anual de una empresa, donde está la historia en sí de la empresa, cómo ha sido creada, hasta la emisión de los estados financieros con sus respectivas notas. Eso no es algo prohibido, porque si la superintendencia lo publica, porque eso está facultado, entonces no hay ningún problema en que nosotros verifiquemos en internet y queramos descargar de repente la información o los estados financieros de la empresa Gloria, ejemplo. La información de la minera Yanacocha, un ejemplo, porque esas empresas sí presentan estados financieros auditados. Es información libre al público. ¿Alguna otra pregunta? Magíster, las conciliaciones bancarias, las cuentas de enlace, todo eso tiene relación con los estados financieros, ¿ya? Sí. Al menos las conciliaciones bancarias, sí. Es recuerda que es movimiento de efectivo, y ahí es donde aplica lo que es una auditoría, analista, por el hecho de que desde ahí parte lo del fraude, y es la que más se analiza la cuenta, en sí la cuenta 10, el movimiento de lo que es de dinero. Porque cuando hablamos de lo que es la 10, no solamente hablamos del efectivo. De repente esta empresa tiene certificados bancarios, de repente tiene bonos, etc. Entonces, las conciliaciones sí son importantes dentro de los estados financieros. Ah, ya, magíster. Magíster, ¿y la cuenta de enlace, en este caso? ¿A qué ¿Qué te ve- refieres con la cuenta de enlace? ¿Cuál? Por ejemplo, en la institución donde trabajo, o sea, ellos dicen que al finalizar el año se tiene que conciliar las cuentas de enlace. De repente será las cuentas de gastos. Puede ser. Claro. Claro, con los reportes de ingresos del banco, ¿no? Ah, las cuentas de enlace viene a ser en este caso, lo que es cuenta de clientes y la cuenta de proveedores, porque es la que está relacionada directamente con lo que es el movimiento de dinero. A eso se refiere. Ya, magíster, gracias. Bien. Miss, ¿me escucha? Sí, Noli, te escucho. Ya, Miss, una pregunta, Miss, ¿cómo se realiza un estado financiero y consolidado, Miss? Perdón, un estado financiero consolidado. Ajá. Ya, pero esos estados financieros, como digo, es consolidado, solamente lo realizan las empresas que son grupos empresariales. O sea, se supone que 5 empresas se unen para formar un grupo empresarial, pero una de ellas es la que lleva la cabeza, una de ellas es la que es la controladora, que la llaman. Entonces, ella es la que controla, maneja, supervisa las demás empresas. Pero ojo, los estados financieros son independientes para cada una. Pero al final, al cierre del ejercicio, la empresa controladora es la que tiene que solicitar información a las otras empresas para poder armar un solo estado financiero que es justamente el consolidado. Ese es justamente consolidar. Magíster, estamos hablando entonces de un consorcio. Exactamente. Consorcios son prácticamente a veces 2, hasta Claro. 3 quizás, pero un grupo empresarial ya viene a ser varias empresas. Ah, ya. En un consorcio, por ejemplo, si son 2 empresas, o bien llevan contabilidad independiente o bien llevan contabilidad dependiente. Significa que una de las dos lleva la contabilidad
una de las dos, perdón, lleva la contabilidad de las dos. Y cuando es independiente, cada una lleva su contabilidad. Ahí no significa que hay que unirse, a diferencia de un grupo empresarial, que sí hay que presentar estados financieros consolidados del grupo empresarial, muy aparte de los estados financieros que presenten cada una de ellas, por el hecho de que cada una de ellas tiene un número de RUC. ¿Una otra pregunta? Profesor, una pregunta, por favor. Sí, Jesús. Y un ejemplo de un grupo empresarial en Perú y de un consorcio, por favor. El grupo empresarial es, por ejemplo, Gloria. ¿Han escuchado el grupo Gloria? Sí, magíster. Sí, sí, profesor. Ya, por ejemplo, ese es un grupo empresarial, Grupo Gloria, que está compuesto por varias empresas. En el mismo caso, el Grupo Romero también. Exactamente, el Grupo Romero interviene en lo que son las entidades financieras, entre otras empresas que se dedican a hacer otro tipo de servicios. O sea, no significa que el grupo empresarial todas se dedican a lo mismo, no. Es grupo, por consiguiente puede ser si es Grupo Romero, las entidades financieras, otra empresa puede ser que de repente se dedique solamente a seguros, otra empresa dentro de este mismo grupo que se dedique de repente a venta de vehículos, porque de eso se trata. Se trata justamente de formar un grupo empresarial y que dentro de ese grupo son empresas que se dedican y se ayudan por si alguna necesita algo. Bancos, seguros, de repente, ya sea seguros de salud, seguro de vehículos, entre otras. En el caso del grupo Gloria, por ejemplo, es Leche Gloria. Después están las empresas que también se dedican al transporte de esa mercadería. Otras que se dedican directamente al marketing justamente para la venta de esa leche. Otras que se dedican directamente para distribución, pero son empresas. Pero no necesariamente van a dedicarse solo a lo que es el Grupo Gloria, sino se dedican a otro tipo de actividades a nivel nacional e internacional. El consorcio es distinto. ¿Por qué? Porque el consorcio puede ser que se unan 2 empresas o 3 para un bien específico. De repente una empresa constructora se une con una inmobiliaria. ¿Para qué? Para que en este caso una construya los departamentos y la otra se encargue de vender. Es casi similar a lo que es el joint venture, contrato empresarial, pero ahí cada una lleva su contabilidad, es independiente. O de lo contrario, una sola lleva la contabilidad de las dos. Por eso el Grupo Romero tiene que consolidar de todas las empresas unos estados financieros. Exactamente. Es Y ahí, bastante complicado, creo eso. no es complicado por el hecho de que por ser grupo, se supone que la empresa controladora tiene un sistema que recaba toda la información. Entonces, ellos tienen sistemas que son pues sistemas ya completos, sistemas avanzados donde se ingresa la información y automáticamente la empresa controladora es la que puede reportar estados financieros consolidados, porque ya tienen toda la base ahí. Independientemente de las empresas, que cada una también lleva su propia contabilidad y por consiguiente elabora los estados financieros. Me refería a que algunas empresas son servicios, otros son bienes, pero algunos son bienes muebles, Sí, como puede ser vehículos, y así hay muchos rubros. Es bien amplio claro. su plan de cuentas, ¿no? Es muy amplio. Sí, pero como digo, hay
un sistema que la empresa controladora es justamente la que recaba toda la información. Si ya tiene toda la información, por consiguiente, lo que hace es emitir estados financieros. Y recuerda que el profesional, en este caso nosotros, lo que tenemos que hacer solamente es revisar, nada más. Revisar si la información está correcta. Gracias, profesor. Bien, chicos, creo que hasta ahí la sesión. Hemos tenido participaciones. Levanten la mano, por favor. No bajen todavía sus manitos. A ver. Ya no queda mucho tiempo, así que necesito tener esta ensalada futbolista. Alecita, ¿por qué no sabes mucho para que te quedes de Casi quema. Marisol también. ¿Has participado, Sí, magíster. Marisol? Memoria anual, magíster. Ok. Hojas. No bajan sus manos todavía. Y como Wilmer, Diego, Reina me ayudó tanto. Quiero devolvérselo de alguna manera. O sea, para mí también. Jesús. Ya, chicos, bajen sus manitos. Vamos a tomar asistencia. Es una cuestión de velocidad, lo voy perdiendo. Aquí no tengo Loco, huele bien, pero no se ve bien. A ver, vamos a tomar asistencia. Hecho, ya probaremos. Acuña Brigitte. Es una cantidad de líquido francamente abrumadora. Debe lograr una parte dorada. Bueno, ya no Brigitte. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Arana Diego. Atanasio Miguel. Presente, magíster. Ok, Diego. Magíster, Ok, Miguel. Ayala Manolo. Pardales Ailén. Bendezú Juan. Perroski Roger. Cabello Elías. Calderón Sheila. Calero Brenda Luz. Presente, magíster, buenas noches. Buenas Calero. noches. Buenas noches, Brenda. Castillo Diego. Castillo presente, profesora. Ok, Diego. Cala José está por ahí. Carita Jenny.
Presente, magíster, buenas noches. Ok, José, ok, Jenny. Copa Ruth, Presente, magíster, buenas noches. buenas noches. Ruth Cobos Luis. Condorio Ofelia. Cueva Flor. De la Cruz en Yerber. Presente, magíster de la Cruz. Ok, en Yerber. Delgado Darling. Díaz Edson. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Domínguez Lucy. Echevarría Milagros. Presente, magíster. Buenas noches, Echevarría. Buenas noches, Milagros. Falcón Luz. Magíster, buenas noches, presente. Buenas noches, Luz. Flores Nicole. García Gaby. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Gaby. Jerónimo Cristian. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Cristian. González Jonathan. Hilares Jessica. Buenas noches, magíster, presente. Buenas noches, Jessica. Huaytán Miriam. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Laime Wilmer, por ahí está. Lanchipa Kelly. Laurente Leslie. Yas Elizabeth. Luque Jennifer. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Amani Doris. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches, Doris. Medrano Giancarlos. Presente, magíster. Ok, Giancarlos Mejía Jesús. Presente, Mejía, por favor, buenas noches. Ok, Jesús. Mendoza Erika. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches, Erika. Mendoza Víctor. Mendoza Víctor, presente. Ok, Víctor. Mera Carla. Brillo Hilda. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches, Hilda. Ortega Brasilia. Palacín Miriam. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Parda Benelli. Parda Benoli. Presente, Padre Ponce, Noli, Miss. Ok, Noli. Nelly. ¿No hay Nelly? Tiene problemas con su internet, Miss. No hay Nelly. Pérez Jack. Pérez Maritza. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches, Maritza. Prado Jefferson. Ramírez Vivian. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Ramón Marlin. Ramos Rolando. Ríos Rosa. Combinadas sobre las actividades de los estados financieros,
Así como En serio, lo que te dicen es que es verdad. Hoy, no sé qué te ha pasado que acá no se confundió. Rodríguez Juan. Rosado, maltratado ahí. Ponte que en la pose de la Rojas Marisol. es como que tu lucha esté cochina. Romero Graham. Presente Magister Rojas Ok. Lazo. Presente Magister. Ok, Marisol. Romero, Graham. presente. Ok, Sí, Graham. presente. Ruiz Gladys. Presente, Miss Ruiz Gladys. Ok, Gladys. Rosas Inés. Rosa Yankee Inés, profesora. Ok, sí. Inés. Presente. Ok. Soto Jennifer. Tineo Dilcia. Presente mi. Ok, Dilcia. Truyenque Edith. Vargas. Vargas Nori. Ya que no, la Contraloría también mínimo igual prepara. Vázquez Carmen. Presente, Miss Vázquez Carmen. Ok, Carmen. Villacres Cristina. Villafuerte Erika. Presente, Magister. Buenas noches. Ok, Erika. Yaña Lucibet. Yucra Yurema. Ok, Yurema. Yucra Edi. ¿Quién más falta? Magister, buenas noches. Disculpe, Flores Mani Nicole. Apellido Nicole. Flores Mamani, Magister. Flores Mamani. Ya. ¿Quién más? Buenas noches, Magister. Bendezú, Guayguaya. Buenas noches. Bendezú, Juan. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, entonces hasta ahí la sesión del día de hoy. Les envío un archivo con las notas de la primera práctica para que ustedes tengan a través del Teams. Nos vemos entonces el día viernes, ¿verdad? Sí, Magister. Buenas noches a todos. Buenas noches, Magister. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Hasta la profesora. próxima Dios bendiga. clase. Buenas noches, Miss. Hasta la Buenas próxima, noches. Magister. Hasta la próxima, chicos.